Estudio de ¡Aloha! Hola amigues, bienvenidos a este nuevo episodio que es el último episodio de la segunda temporada. Estamos muy felices de llegar hasta aquí. Gracias a ustedes también, a los que han estado desde el principio y a los que se han estado uniendo últimamente. Y pues yo creo que va a ser un episodio muy entretenido para todos. Así es, hoy es el último episodio de la segunda temporada y como ya es costumbre para cerrar temporada tenemos a una invitada de lujo. Es la maestra Edith Tapia, ella es psicóloga con una especialidad en psicoterapia ericksoniana e hipnosis. Y pues hoy vendremos a hablar de un tema muy interesante y creo que es su favorito. Ella ahorita nos contará. Muchas gracias por estar aquí, Edith, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, chicas, pues muy contenta porque sí, efectivamente, como lo comentaste, es mi tema favorito, entonces pues ya lista para empezar. Oye, y ya se nos está haciendo costumbre que tengas que tenerte aquí en el último episodio para cerrar con broche de oro, ¿no? Pero yo creo que ese es un episodio muy interesante, como ya lo habrán visto en el título y aquí, hoy vamos a desmenuzar esta película y vamos a hablar de la Intensamente 2, ¿no? Vamos a hablar de las emociones, cómo se reflejan aquí y cómo lo de la película a veces lo podemos poner un poquito en la vida. ¿Cómo llegaste tú a que? ¿Por qué es tu tema favorito? Porque tú, por ejemplo, que sí tienes maestría en hipnosis y así, pero quiero hablar de las emociones, te encanta. También a lo mejor por el contexto del gimnasio emocional o... No, creo que es un tema más personal. Las emociones son un gran tema en mi persona. Las siento con mucha intensidad, me han causado mucho conflicto, entonces tuve que estudiarlas y aprenderlas y entenderlas para entonces entender qué estaban haciendo dentro de mí. Entonces eso me obligó a saber mucho de ellas y a ponerlo en una consulta y darme cuenta que todos sentimos muchas cosas, que nadie sabemos qué hacer con ellas. Uh-huh. Hay una vertiente de la psicología que rechaza las emociones como algo importante. Entonces yo dije, no, eso no puede ser, somos lo que sentimos. Entonces desde ahí yo me dediqué a estudiar las emociones y a trabajar en mi terapia desde un enfoque 100% emocional. Ok, así que qué mejor persona apasionada por las emociones que está aquí para analizar esta película intensamente. Y fíjate que a lo largo de este tiempo que hemos estado en terapia, yo me he dado cuenta que mis psicólogos se han apoyado a veces en ciertos libros, películas, documentales. ¿Y qué me puedes decir acerca de cómo ayuda una película a entender las emociones en este caso? Ok, fíjate que eso explica un poco de por qué funciona la hipnosis. Nuestro cerebro no distingue, vamos a decir, conscientemente la realidad de la fantasía. Entonces, cuando nosotros vemos una película, si yo estoy centrado en la película y le estoy poniendo atención a la película, entonces mi cerebro no sabe que yo no soy la película. Entonces, como no sabe, pues lloro, me enojo. Lo vives, así es. Y entonces los libros son todavía más intensos. Porque como lo vamos construyendo en nuestro cerebro, uh-huh, él cree que vamos nosotros viviendo el día a día de lo que tiene la lectura. Lo vamos imaginando. Así es. Entonces se convierte en una herramienta que es como si nosotros viviéramos eso. Y entonces cuando tú le recomiendas a un paciente un libro, una película, lo que le estás dando es un martillo, una herramienta, pero para que esa persona lo use en lo que lo necesita. Oye, qué importante que dices esto, porque cómo entonces hay que cuidar lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, ¿no? Definitivamente, porque incluso en los procesos de hipnosis naturales que tenemos en nuestro cerebro, es las películas, las lecturas, las canciones, entran de la manera más natural y de la manera más inconsciente y son las cosas más reales que se hacen dentro de nuestro pensamiento. Oye, ya, vamos empezando, yo ya cuando me pongo a no hablar, nomás así escuchar, ya estoy como que aprendiendo, ¿no? Pero muy bien, pues mira, vamos a dar un poquito el contexto de la película, a lo mejor muchos ya lo vieron y si no lo han visto, pues es una película que pues como es de Disney, de Pixar, ¿no? Podemos pensar que es como para niños, pero incluso nos decías que un niño pues no la va a entender como tal, sino pues nomás la va a ver como la caricatura, no sé. Pero también nosotros podemos aprender mucho de ahí. El escenario principal de la película está casi siempre adentro del cerebro de la niña.
en donde pues aunque se encuentran ahí, no, pues esta es la casa de, no sé, de la creatividad o lo que sea. De todos modos, lo principal es el cuarto de control, en donde precisamente las emociones son las que manejan el cerebro, por así decirlo, ¿no? Las emociones son las que tienen el control de lo que pasa y hay 5 emociones que viven ahí, que son alegría, tristeza, desagrado, miedo y enojo o ira. Estas son las emociones básicas de todos los humanos. Son las emociones básicas de todos los humanos. De alguna manera, en la parte química, por lo menos los perros también las pueden sentir, pero no como nosotros. ¿Sí? Okay. Pero al final, en una cuestión química, pues las tormentas generan cierto miedo para que el animal se refugie, ¿sí? El transgredir el terreno de un animal, que dice, este es mi terreno, pues lo enoja para proteger su terreno, ¿no? Entonces, vamos a decir que es tan biológico que de alguna manera en la naturaleza también son cosas que podemos ver. También la ansiedad, el estrés, así. Vienen siendo emociones secundarias, les llaman, ¿no? Sí, estamos hablando de las básicas. Las ¿sí? básicas son Ajá. esas 5. Por ejemplo, el perro no puede sentir vergüenza, ¿no? Ya empieza un constructo social diferente y es donde entraría, por ejemplo, las emociones que platicábamos de la parte 2. Ok, ¿Sí? ahorita vamos a llegar para allá. Sí. Que ya va a salir la película 2, por eso estamos analizando esta y vamos a especular un poquito ahorita de la 2. El 13 de junio sale la 2. Ajá. Ándale. Cinépolis patrocinada. Bueno, y yo creo que es necesario mencionar que las emociones tienen un propósito, ¿no? Y yo he escuchado incluso de profesionales que seleccionan las emociones como emociones positivas o negativas. Por otro lado, otros autores, a ver tú qué me comentas, dicen que no hay emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones y lo importante es reconocerlas, entenderlas y pues de ahí, a partir de eso, ¿qué vamos a hacer con esas emociones, no? Claro. Fíjate que hablan de un propósito, de un objetivo. Yo voy a hablar de una función. Ok. ¿Sí? Y cuando algo tiene una función, pues no puede ser negativo ni positivo. Tiene una función. ¿Qué te parece si te vamos analizando estas 5 y tú nos dices cuál es la función? Perfecto. A ver si lo vemos ahí. Y ¿con cuál quieres empezar? Empecemos con la alegría, que yo quiero confesarles que en un principio me cayó muy gordita. O sea, ahorita puedo entender que creo que el mensaje de la película es eso, ¿no? Porque yo creo que en la vida siempre nos dicen, es que llegaste a este mundo para ser feliz, para estar alegre. Yo creo que a este mundo llegamos para ser felices, para también a veces estar tristes, enojados y pues ir creando vivencias y también una personalidad, ¿no? Gracias a todas estas emociones. ¿Tú qué opinas de la alegría? A mí sí hasta... ¿Cuál es su función? Ajá, ¿cuál es su función? Pues mira, la alegría es muy fácil y es muy compleja al mismo tiempo, ¿sí? Sí. Es muy fácil porque la función de la alegría es disfrutar. Y es todo. Ahí nos pudiéramos quedar, ¿sí? Uh-huh. Pero tiene mucho que ver con esto que dices. Sí venimos aquí a disfrutar, pero venimos a disfrutar de nuestros momentos tristes. Y venimos a disfrutar de nuestras maneras de enojarnos. Y venimos a disfrutar que las cosas no salieron como yo quería que salieran. Y eso es lo que lo hace sumamente complejo. ¿Puede haber un hint, como un poquito de alegría en este enojo que estoy sintiendo? Sí, hay gente que le gusta enojarse. Claro que sí. Yo conozco, Sí. creo que varios ahí. Sí, Y hay otra que les gusta hacer enojar. Hay otros, Ya es sí, otro de nivel. hobbies, claro, en terapia de pareja a veces yo les digo, es que a ella le gusta. Y tenía una paciente que decía ella misma que le gustaba hacer enojar al marido porque tenía su atención, porque pasaban un tiempo juntos. Entonces realmente ella tenía la hora de hacerlo enojar. Entonces sí, me lo hacía enojar y entonces fuimos acomodando en la terapia que eso era parte de la relación. Ok. Qué interesante. Pero entonces la función realmente para nosotros, la función es disfrutar. Así como, por ejemplo, que decía, sale ahí que Riley, las emociones estas de la película 1, pues solo aparecieron cuando era bebé, fueron apareciendo de la nada, ¿no? Y decía que, ay, no sé, me puse contenta que mis papás me abrazaran, lo que sea, y pues ya llegó alegría. De hecho, al inicio de la película,
Riley estaba bebé y Alegría, ay, por fin. Ya me hizo tú y cara, yo. no está de acuerdo aquí. No, siempre, juntas por siempre, y entra el llanto y llega tristeza, así como que cuidado, o sea, y creo que Alegría quería hasta dominar, que nadie tocara nada, porque tienes que estar alegre, y siempre, y se me hizo ahí una positividad tóxica. Es que es más complejo, yo te digo, alegría igual a disfrutar en la manera más básica, ¿sí? Okay. Pero sí es más complejo porque en su función biológica pues están desarrollando neurotransmisores, tiene que ver con la manera en la cómo pensamos, cómo aprendemos a ver el mundo en medio. Entonces a veces por eso nos sentimos más cómodos en una emoción que en otra. Y ellas, a Riley nos las pintan con la alegría como la emoción principal, pero la mamá tiene la emoción principal de la tristeza y el papá el enojo. ¿Sí? Y que si nos llevamos a lo social, las mujeres tenemos más derecho y permiso a estar tristes y los hombres tienen más derecho y permiso a estar enojados. ¿Sí? Ah, qué interesante. Sí, me fijé yo que en cada persona era diferente como la jefa de las emociones, ¿no? Así. Entonces, desde ese camino pasa que puede haber gente que disfruta el enojo y esa es su emoción principal. ¿Sí? Y a través del enojo me puedo mover en otras cuestiones. Pero pues las emociones tienen que ver con lo que sentimos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que movemos, con los aprendizajes sociales, con cómo me vinculo con los demás. O sea, si nos vamos a hacer un desmenuzo es muy complejo. En lo más básico, la alegría es para disfrutar. Ok. Muy bien. ¿Y el desagrado? Fíjate que el desagrado es de las que menos me gustan. Porque como yo te pregunto luego el desagrado porque no le encuentro mucha... El desagrado es complejo. Yo conozco a alguien que todo le desagrada, ¿no? Y va en el carro y, ay, qué desagradable el tráfico. Y, ay, qué desagradable que esta persona diga esto, ¿no? Entonces, pues... queda como una muleta, como de cosas que no me gustan, ¿no? Ajá. Entonces, y en la película, al principio, así como aparece Riley, somos felices, llora, aparece la tristeza, y nos van explicando lo más básico de cada una. Sí. Y el desagrado es el brócoli. Sí. Pero el desagrado nos mantiene... que no te envenenen, ni emocional, ni físicamente. Exacto. Ni socialmente. Así de que no me dé vergüenza algo en la escuela. Claro, entonces por eso me puede desagradar naturalmente una persona, así como no sé qué tiene, pero no me agrada, pues, ¿no? Entonces, algo me está diciendo mi cerebro que ahí no es. Ok. ¿Sí? Pero siempre es como muy, bueno, ya diciendo, tú dices, hay personas que todo les desagrada. Para mí, en lo personal, son personas muy cansadas. O sea, yo me canso... me drenan, así de que porque lo relaciono con alguien que es muy pesimista, por ejemplo. Que se queja de todo. Y yo no soy súper optimista, pero si todo te quejas, todo te molesta, todo así, a mí me cansa, pues así de que ya no hay nada. Puede ser. Ya, ahí por ya favor. Ahí entra la parte muy individual de cada quien. Yo siempre digo que no somos genéricos. Entonces no sentimos las emociones iguales, ¿sí? No las vivimos iguales. No las entendemos iguales, no cumplen la misma función más allá de lo biológico, no es lo mismo. Okay. ¿Sí? Y aquí entraría el tema de las personas hipersensibles. Entraría en la función de que pues sienten más y están más obligados a poner atención a la emoción. Okay. Que hay una teoría que dice que como desde los tiempos de toda la vida estamos acostumbrados a reprimir las emociones, a no ponerles atención, a guardarlas y verlas como algo malo, ¿sí? Entonces, en un tema de evolución, no están haciéndole caso a las emociones, pues voy a ser personas más sensibles. Ok. Y fíjate que ahorita que escucho hablar del desagrado, creo que la alegría y la tristeza son las emociones más permitidas, ¿no? O sea, las normales, las que sí ya escuchamos otra emoción, o por ejemplo ahorita llegaremos al enojo o así, pero es que ¿por qué eso te enoja? ¿O por qué te desagrada eso? Si está rico el brócoli, entonces desde ahí ya venimos reprimiendo esas emociones, pues. No te digo tampoco que es muy sano siempre quejarte de todo, pero pues tampoco aguantar es la respuesta, ¿no? Claro, porque esa es precisamente el mensaje de la película, ¿sí? Entonces tenemos que vivir la emoción. Entonces si me desagrada, pues que me desagrade, ¿sabes? Esto me desagrada, ¿no? Que por ejemplo, yo decía que es la que menos me gusta porque como que entiendo menos lo que me desagrada. Entonces, cuando me pones un ejemplo, ¿te desagrada eso? Y yo, me podría poner más triste que desagradable. A veces sí, a veces no. Sí, como, depende. Depende. ¿No? Sí. Entonces, pues depende de cada quien y como voy aprendiendo y las emociones a veces nos ayudan a flotar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me muevo desde la tristeza, ¿sí?
Y a mí la tristeza la puedo disfrutar y me hace feliz, me hace sentir calma, me obliga a descansar. Cuando yo estoy triste, digo, a ver, no tengo depresión, estoy cansada. Okay. Y entonces me obligo a descansar. Entonces es mi emoción y me encanta. Oye, y a ver, bueno, la habíamos dejado para el final, pero ¿cuál es la función de la tristeza? La función de la tristeza es que reflexionemos. ¿Sí? Mi mero mole. Pero también dice que es crear empatía, ¿no? De repente. Sí, acuérdate que en la parte más compleja estamos en lo básico. Entonces, lo básico tenemos que reflexionar para ver qué tengo que hacer diferente, porque por eso estoy triste. Porque se me hace muy interesante esa escena donde, pues ya ven que Alegría no quiere que nadie toque nada, pero menos Tristeza, ¿no? Que no toque nada, que no agarre el control, como la ve como algo malo. Y luego de repente hay una escena en donde el Bing Bong, el amigo imaginario, pierde el carrito y se pone muy triste. Y entonces Alegría le dice, no te pongas triste, o sea, no quiere. Así como nosotros le decimos a todos los niños casi siempre, no estés triste, o sea, nosotros vemos a una persona triste y le decimos, no estés triste, es lo primero, ¿no? Entonces Alegría no quiere que esté triste y a Tristeza se acerca y le dice, pues sí, se te perdió algo, perdiste algo que era muy importante para ti, así, pues eso es triste y eso no está padre. Y Alegría le dice, vas a empeorar todo, pero al contrario de empeorar todo, entonces, como que le dieron a Bing Bong esa validación de que sí está bien que te sientas mal porque perdiste algo que era importante para ti, y a partir de ahí ya se siente mejor. Y es la primera vez que yo veo en la película que Alegría como que nota que Tristeza hizo algo bueno. No sé cómo lo hizo, pero... Y le pregunta, ¿cómo hiciste eso? Y ella dice, pues no sé, estaba triste y pues sí, es triste eso. Y yo creo que es la primera vez que ella como que le entró la duda que a lo mejor la tristeza no era tan inútil porque lo hizo sentir bien. Exactamente, así es. Y es que al principio, como Alegría no sabe qué está haciendo Tristeza ahí, entonces no entiende. Todos los demás tienen bien clara la función. De hecho, nomás la deja estar ahí porque ella ya averiguó y no podía vivir en otra parte, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Y entonces, pero es que los niños también tienen tristeza, pero el adulto no reconoce la tristeza en el niño. Vemos que hace berrinche y sabemos que está enojado. El niño nos dice que tiene miedo, ¿sí? Le desagradan ciertas comidas, lo vemos contento. Pero ¿cómo es la tristeza en los niños? No sé. Difícil de identificar, ¿no? Pues es difícil. De hecho, un síntoma de la depresión infantil es el enojo. ¿Sí? Porque también los niños, pues, apenas están descubriendo todo y nomás, si, o sea, por ejemplo, si están tristes lloran, si están enojados lloran, si están tienen miedo lloran, casi por todas las reacciones. Pero no lo reconocemos como tristeza. No, decimos, a lo que decía ahorita, que no sé si se va a alcanzar a cortar o no ahorita, que decía que nosotros vemos a cualquier persona triste y le decimos, no llores, no estés triste, es lo primero. Pero, porque en ese aspecto somos como Alegría. Sí, y es un tema social, que es donde entra la complejidad de la empatía. No te quiero ver triste porque entonces yo me tengo que sentir triste contigo y no quiero estar triste. Entonces no estés triste. ¿Sí? ¿De dónde sacamos lo más primitivo que y le dimos esa connotación negativa? La verdad que sí, no sé, pero es muy interesante porque desde los principios de la filosofía están los helénicos, que son los socráticos, los sofistas y luego los helénicos. Y ellos creían que la sabiduría era la felicidad. Y muchas otras, pero culturas. La ignorancia es felicidad. Ahora sabemos. Oye, y ahorita que hablaban sobre los niños, hace mucho vi un video donde un maestro les dijo, voy a tomar lista y quiero que me digan cómo se sienten. Y les dijo, no quiero que me digan bien ni mal, cómo se sienten en vez de decir presente. Y todos los niños decían, feliz, feliz, feliz. Y uno dijo, me siento triste. Y todos los niños, o sea, ¿cómo? Porque qué difícil es para los niños poder decirlo. Entonces, cuando uno se animó a decirlo, los otros se asombraron. Entonces, ahorita me acordé de eso y... Que justamente eso es algo que nosotros buscamos mucho cambiar en el método del Gimenart. Okay. Entonces, hacemos eso, les preguntamos a los niños cómo se sienten y es más común que digan que están tristes, que están enojados, ¿sí? Que fue desagradable algo en la mañana y uno que otro sí está feliz.
Y no quiere decir que tengan depresión o que tengan un problema, pero a lo mejor uno llegó tarde y pues llegó enojado porque llegó tarde, ¿no? Y entonces, ¿cómo te sientes hoy? Enojado. Y se le valida la emoción. Y se le valida la emoción. Y a la siguiente clase vuelven a entrar y vuelven a preguntarse cómo se sienten y ya está feliz. Oye, ¿Sí? pero yo creo que sí, aún cuando son niños, desde ahí ya los influimos tanto que yo sí he visto a veces algún niño o a lo mejor yo de niña o mi propia hija, no sé, que a veces dicen, sí, ¿te gustó? Sí, como ya desde ahí quieren complacer, desde ahí ya quieren como la quedar mamá de Riley que le dice, oye, te agradecemos que a pesar de que es difícil este cambio, pues te mantengas feliz. Entonces, en ese momento, yo siempre aquí tirándole a los papás antes de ser mamá, ¿no? Aquí siempre bromeamos con eso, que critico a veces a los papás y pues les va a tocar otra vez. Pero siento que ahí la mamá lo que hizo fue así como que hasta un poquito manipulación de, oye, no, pero estamos felices y estamos bien. Entonces ahí Riley lo que hizo es bloquear sus emociones porque pues no le dio permiso a la mamá de sentirse triste por lo que estaba pasando. Sí, los papás siempre son un tema definitivamente, pero no pueden no ser un tema. Ok, sí. ¿Sí? Porque esta escena es una escena linda. Si mi mamá te escuchara, iba a decir, no, ¿cómo? Pues la mamá se acercó y le quiso apoyar y le quiso agradecer y hasta que la quería, ¿no? Claro. Entonces, incluso podría atreverme a pensar que a lo mejor no hay un trasfondo muy profundo en esa escena, pero sí hay al mismo tiempo. Porque exacto, la niña se sintió con la responsabilidad y la obligación de estar feliz por el agradecimiento de la mamá, ¿sí? Y lo único que habría que cambiar en esa escena para validar sería, te agradezco que tú eres una niña feliz y así, pero si tienes algo que compartirme, si tienes algo más que decirme, si en algún momento estás triste o algo no te agrada, también estoy aquí. También el tema del papá, ¿no? Que también empezaron a pelear en la mesa y se hizo macho, fue a su recámara y me dio mucha ternurita cuando él le quiere hacer una bobería y ella ya no responde y fue cuando se cayó la isla de las boberías. Pero entiendo que también podría ser por la edad de Riley, que ya como que le da vergüencita. Sí viene un poco por ahí, pero es que viene porque ahí estamos en medio del caos. Sí. Estamos en medio del caos y es difícil tener en mente todas estas cosas que tengo que hacer. Porque a lo mejor nosotros como adultos podemos entender las responsabilidades, lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir aquí, darle comida, estar acá. Y todavía tengo que cuidar cada palabra que le digo al humanito que estoy creando. Y yo también soy humano al mismo tiempo, ¿no? Yo no sé si te acuerdas alguna vez, hace años debe de ser, que yo te dije, es muy difícil para mí cuidar cada palabra, cuidarla siempre. Y él me dijiste, no es que no las tienes que cuidar. Porque entonces tú vas a verte como alguien que nunca se equivoca y siempre está... Y pues ya desde ahí es todo más fácil también. Porque ya hasta te permites que te vean que a veces te equivocas y dices, pues no debí de decir eso. Esa palabra no está tan padre. Y ya le explicas, ¿no? Y así, claro, y permitimos la reflexión. Sí, permitimos la reflexión, somos humanos, todos nos equivocamos. No podemos hacer una maternidad perfecta. Claro. ¿Sí? No existe. Entonces, y vámonos con el miedo ahora. El miedo. El miedo quiere que observemos. ¿Sí? Entonces quiere que observemos para no meternos en problemas. Entonces hay una escena de la película. Para estar a salvo. Sí, con toda la lista de todo lo que puede salir mal, ¿no? Entonces, catastrófico. Entonces, el miedo necesita que observemos todo lo que puede salir mal para que no salga mal. ¿No? En lo más básico del miedo. Para que tengamos cuidado. Lo curioso del miedo es que el miedo es la única emoción que realmente siempre nos acompaña. ¿Sí? Porque la alegría la disfrutamos y se acaba, porque no podemos acceder al recuerdo tal cual fuimos felices, ¿no? La tristeza, reflexionamos y se va, ¿sí? O nos espera en la cama y entonces tenemos nuestro lugar de la tristeza, ¿sí? La ira o el enojo es arrebatado y es fugaz y está ahí y se acaba. Pero el miedo nos acompaña. El miedo se sube al carro contigo y llega a lo que tienes que hacer y a lo que tienes que decir y a este lugar donde te tienes que exponer y ahí está viéndote.
Y ¿Sí? igual que la tristeza, el miedo socialmente es de las más reprimidas, de que no debo de sentir miedo o no tengas miedo, no hay por qué sentir miedo, no. Y si tiene un papel muy importante, pues bueno, no sé si ninguna sea más importante que la otra, pero a mí personalmente digo, no, pues es más importante analizar, como dices, que es como la función, ¿no? Observar y ya, a partir de Sí, ahí avanzar. porque la valentía es hacer las cosas con miedo. Para mí no tiene mérito hacer algo sin miedo y que te lo aplaudan, Okay. ¿sí? O sea, el mérito está en tener mucho miedo, pero atreverte a hacer algo, dar ese paso, cambiar lo que tengo que cambiar. Entonces, ese es el mérito, cruzar la línea del miedo y hacer las cosas. Ok. Muy bien. Y por último, y nos estabas hablando ahorita de la función de la ira. Sí, la ira necesita protegernos, así como les dije ahorita el animalito, ¿no? Es Y mi fíjate, territorio. yo pensaría que el miedo era que- para protegernos. Ya sabía que iba a salir esto, tranquilas. Si me voy todavía a un macro función de las emociones, las funciones están para protegernos, Ok. todas. Ok. ¿Sí? Si le pongo tantito zoom y las veo cada una, pues entro con una palabrita. ¿Sí? Le pongo más zoom y una tiene un objetivo y tienen una meta y tienen, o sea, una función propia. Y nos podemos ir, yo tengo un cuadrito con el que en la terapia vamos desmenuzando la emoción, dónde la aprendí, dónde la siento, cuál es el objetivo en mi vida, en el del otro, ¿sí? Cómo la entrego, mi papá es así, yo no quiero esto para mí, yo quiero esta emoción para mí, ¿sí? Entonces, todas nos buscan proteger, pero desde lo más particular, la ira aparece cuando cruzas mi territorio. Cuando dices algo que no me gusta, cuando haces algo que no me gusta, cuando me roban mis cosas, cuando cruzan con algo que tiene que ver particularmente con algo mío. ¿Sí? Cuando me siento agredido. Así. Y cuando estamos en este sentimiento, ¿no? De ira, furia, también lo llaman como furia, ¿no? Podemos hacer cosas muy arrebatadas y hasta peligrosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando de una escena, me acuerdo mucho cuando Riley estaba ya harta y la furia como que ahí tocó el control. Fue el que metió la idea. Claro, de metió escaparse. cizaña ahí de escaparse, entonces lo hace Riley y hasta incluso le roba a la mamá para hacer esto. Y cuando ya quieren salvar el asunto, todos creían que quien era la única que podía era Alegría. Y Alegría, cuando ya se había dado cuenta de lo que contó Lauren ahorita, decidió que el miedo fuera, que la tristeza fuera quien fuera la respuesta, ¿no? Oye, y si te fijas, como dices que es un arrebato, que es momentáneo, la ira dice, voy a poner esta idea de escaparnos, porque si creamos recuerdos, si creamos alegría en nuestra antigua casa, pues para allá vamos a ir. Y la pone, y después se arrepiente, y ya no lo puede quitar, no, pero dice, miedo, haz algo. Sí, y antes de que la ponga miedo está ahí, pero seguro, pero no sé qué no, como que buscando convencerlo que no. Querías aplicar la de regreso donde fui feliz, ¿no? Bueno. Pero sí, el miedo es arrebatado, es muy rápido, no se da cuenta, ¿no? Ahí es donde nos metemos a hacer muchas cosas y en ciertos lugares podemos perder la cordura, ¿no? Y ya nos podríamos meter como a otros temas más complejos. Pero el miedo es esa emoción. De hecho, hay una corriente de psicología que cree que el miedo es la emoción, que el enojo es la emoción más intensa y trabaja a través del enojo todo. Entonces te hacen enojarte en el consultorio y te hacen que golpees, hay espacios para golpear en la consulta, para reclamar con el que tengo un vínculo lastimado, hablan de romper la taza y pegarla con oro, ¿no? Para tener esta reflexión. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta eso. O la gente que piensa que, por ejemplo, entrenar box o algo así es una catarsis muy así. Muy terapéutica, ¿no? Y así. Sí. Y no digo que no, pues a lo mejor la gente que tiene el enojo allá arriba como una función principal podría ser. Desfogarlo ahí por lo menos. Que sería catártico en un tema muy freudiano, ¿no? Saco arrebatado y ya. Pero no sería más violento eso. Sí, definitivamente. Porque tenemos violencia y agresión. Ok. ¿Sí? Entonces la violencia es más social. Entonces vamos aprendiendo a ser violentos por toda nuestra historia, ¿sí? Okay. Y la agresión tiende a ser biológica.
porque los animales son agresivos. ¿Sí? Okay. Entonces necesitamos ciertas cosas de agresión para podernos mover. De hecho, podemos ser agresivos a la hora de cumplir la meta, a la hora de vender Y algo. es lo que te iba a decir, agresivo no significa necesariamente de un golpe o físicamente, sino ser una persona agresiva con lo que hablas o con lo que haces en general. Sí. Y entonces, pero la violencia sí es con crueldad. Ajá. ¿Sí? Como cuando te Es dicen, no, es aprendido. que te tuve que dar un tratamiento muy agresivo, no va a ser algo malo, te tienen que dar un tratamiento agresivo porque lo necesitas, Porque ¿no? es fuerte. Ok, es fuerte. Sí. Bueno, y ahorita hablábamos de que Alegría no quería que nadie tocara el centro de control ni nada, ¿no? Para no despertar esas emociones que ahí estaban, ¿no? Reprimidas. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes creen que no deben sentir esa emoción, entonces la reprimen? Yo creo que a todos, ¿no? Sí, justamente a todos. Primero, yo quiero aprovechar que creo que esta es una alegría muy inmadura y por Ok. eso pasa eso, Ujú. ¿sí? Una alegría más madura nos va a llevar a lo que decíamos ahorita, de disfrutar la tristeza, de disfrutar Ok. lo desagradable, ¿sí? Y pasa lo mismo con una tristeza madura que va a disfrutar otras cosas y la tristeza infantil es súper dramática, Ok. ¿sí? Que es la tristeza de la película. Pero hay gente adulta con tristeza infantil. Claro, pero hay una parte que se llama infantilismo, que son Ajá. las actitudes de niño que tenemos como adultos. Como adultos. ¿Sí? A mí sí me ha pasado, a mí sobre todo me pasa que yo no me permita sentir cualquier emoción porque alguien está peor. O sea, me ha pasado así como que, güey, hay gente que yo, ay, no sé, por cosas a lo mejor que a veces son banales de que, ay, quisiera, o sea, una cocina más bonita. Y yo, ay, pero hay niños en África que no tienen agua. O sea, ¿me entiendes? Sí. Y ese es un ejemplo, pero a veces pues de que, ¿por qué me pongo triste por eso si tengo todo esto? O sea, sí me he cachado, hasta he contado aquí que me he cachado haciéndoselo a alguien más. Por ejemplo, a mi esposo le he llegado a invalidar. Creo yo que ya no, creo que en el pasado era más común que lo hiciera, de decir, pero agradeces lo que sí tienes mejor. Y esa creo que era una forma como de reprimir, de que no me puedo sentir o triste, no necesariamente estas que son básicas, ¿no? Sino cualquier otra emoción, porque debería de estar mejor agradecida. O sea, Ok. eso me ha pasado muchas veces. A mí me pasa mucho, que creo que es muy distinto a lo que platicas en las reuniones con mis amigas. De pronto tocamos temas que son muy aburridos. Ujú. Y entonces siento que debo de tratar de Un estar falso ahí, entusiasmo. ¿no? Sí, tratar de sacar, Mentir por ¿no? convivir. Así, lo malo es que se me nota, entonces de repente sí había ahí una cura de, la Edith ya tiene cara aburrida, ¿no? Hay que hablar de cosas inteligentes. Y yo, entonces a veces eso me ha llevado a evitar reuniones sociales. Ok. Fíjense que a mí me pasa algo diferente, así como en la película Alegría era la más presente, la mía era tristeza, drama y todo, ¿no? Y cuando estaba al principio trabajando mi duelo, yo me di cuenta que bloqueaba cualquier rasgo, pizca o lucecita de alegría porque me sentía culpable. O sea, ¿cómo me puede dar risa eso? O sea, ¿cómo me puedo reír de ese chiste? ¿Cómo puedo estar teniendo ganas de escuchar una canción? ¿Cómo puedo estar viendo la tele? ¿Cómo me puede dar alegría esto que estoy comiendo? Esa comida que tanto me encantaba. O sea, ¿cómo me voy a permitir sentir la alegría de comérmela? O sea, era tanta culpa, horrible, horrible. Pero yo creo que pues la tristeza invadía mi vida y mi corazón y todo. Entonces no me permitía nada, o sea, casi ni hablaba como para no regarla y caer en cotorreo, en platiquita, en disfrute. Nada me permitía porque me sentía muy culpable y decías, ¿cómo voy a sentir alegría si ve lo que pasó? O sea, cálmate, o sea, no. Y duré varios meses así como cuidando hasta lo que veía, lo que comía, todo, muy dramático, o sea, eso fue tema de sesiones en terapia, o sea, que yo me estaba castigando muchísimo. Y fíjate que yo creo que esto es como para llegar a la conclusión que del balance, ¿no? De que debe de haber un balance, que debemos de dejar que otra emoción de vez en cuando tome el control. Aquí con lo que decimos nosotros se nota como alegría, pero otra emoción que estaba muy aferrada al centro de mando y no lo que quería tomó soltar. el control, pues. Y ahí un psiquiatra me presentó la nostalgia, porque le decía, ¿cómo puede ser que
que pensamientos o recuerdos que eran muy felices para mí de mi infancia, de mi familia, ahora son totalmente tristes. Porque Y iba ahora- caminando la tristeza, ¿no ven? Cuando va tocando todos los recuerdos y Sí, lo va haciendo o triste. sea, se fue a mis recuerdos y todos me los pintó de amarillo. De azul. De azul. Entonces, ahí conocí la nostalgia y me acuerdo mucho cuando la bola tiene los dos colores y ya pues presentan estas emociones que a veces se juntan y ya son emociones como combinadas, ¿no? Claro, que es como que trabajan en equipo, ¿no? Ok, y entonces es lo que ayuda, como dice Lauren, que no estemos en la felicidad contra la tristeza, ¿no? Y yo creo que son más complejas hasta, o sea, más difíciles de entender y de manejar, por eso como que al principio es una niña, pues. Ahorita vamos a hablar de las que salen ya en la película número 2. Bueno, y en la película vemos que todo el drama inicia por un cambio de vida, ¿no? Que a veces nos pasa que por un duelo, por un divorcio, por un cambio de residencia, lo que sea, pues empezamos a sentirnos muy tristes. Incluso tú ahorita nos dirás si crees, porque ella es la psicóloga, que Riley tenía depresión. Te quisiera hacer esa pregunta. Pero bueno, yo creo que las expectativas de la vida de Riley, o sea, cambiaron totalmente. Llega a una ciudad con el clima diferente, a otra escuela con nuevos amiguitos, dejó allá a su mejor amiga, a su equipo de hockey y llega a la casa y ni siquiera le gustó la casa, ni hablemos de cuando entró al cuarto tampoco le gustó y luego pues creía que iba a pasar más tiempo con su papá, inmediatamente se puso a trabajar, se sintió abandonado, o sea, todo fue un caos. Porque a Riley no le gustó, pues es su nueva vida y aquí empieza todo. ¿Qué opinas de eso? Por cierto, puede haber spoilers si no han visto la película. No lo vean. Yo creo que lo más importante de resaltar de esto que comentas es la zona de confort, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros no entendemos a qué nos referimos con una zona de confort. Okay. Creemos que la zona de confort pues es estar a gusto, confortable, ¿no? Algo entonces, bueno, pues. Algo bueno. Pero no, la zona de confort es solo ese espacio en el que vivo, donde conozco las consecuencias de cada cosa que voy a hacer. ¿Sí? Sí. Te limita a crecer, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces salir de la zona de confort va a ser caótico, porque va a un gran reto. El cambio. Entonces tú ahorita decías, oye, pues todo este cambio la pone ahí en depresión. Espérate, ¿sí? El orden es que para crecer, independientemente si estuvieran en Minnesota, que a donde se cambiaron, a San Francisco, gracias, ella tenía que cambiar porque aparte, en el momento de su vida donde se hizo el cambio, estaba por entrar a la adolescencia. A la pubertad, ajá. ¿Sí? Entonces, desde ahí ella ya tenía programado una crisis. Ok. Nada más se juntaron las cosas. Se juntaron las cosas, como siempre se nos juntan, porque todas estas cosas que se juntaron es la metáfora de el vaso que se va llenando. Y entonces, cuando pasa una situación allá que llega, entonces hay muchas gotas ya. Sí. Entonces, todo es catastrófico. Todo es catastrófico y de repente pasa lo que está Riley en la escuela y la paran para contar qué es lo que está, para presentarse. Sí, y llora. Y llora. Y esa es la gota que derramó el vaso. Ahí empieza la crisis de la película. ¿Sí? Porque ¿qué pasa ahí? Por dentro está tristeza, tocando el recuerdo y alegría. No, entonces cuando terminan adentro de la memoria a largo plazo y se quedan solamente furia, desagrado y miedo, con el control de mando, sin saber qué hacer. Sí. Y entonces de repente pasa que decimos nosotros, no siento nada. Y es cuando se van desvaneciendo todas las islas. Primero la de amistad, la de la familia, cuando Riley hizo esto de robar, o sea, la de la familia también. Tuvo una videollamada con su amiga y la amiguita se le ocurrió decirle que ya había reemplazo de jugadora de hockey, pues hasta le colgó. Entonces ahí vas viendo cómo se iban cayendo todas las islas. Entonces Riley estaba muy mal. Claro. Pero tenemos que llegar a ese punto. Ok. ¿Sí? Vendrán otras islas porque después viene la isla de la familia más grande, más fuerte, más bonita, ¿no? Y de hecho termina una sola isla completa cuando antes eran 4. Pero todos los cambios son generadores de caos, todos los cambios, aunque sean buenos. O no siempre. Siempre va a depender mucho de cómo lo tomes. O sea, hay gente que si tiene alegría, pues lo va a tomar muy bien, lo va a tomar muy positivo, lo va a acomodar, lo va a reflexionar y lo va a vivir.
Hay personas que lo van a vivir Habemos. desde adentro el caos, ¿sí? Y desde afuera todo muy bien. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.